La Alemania de posguerra. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El gobierno y las fuerzas armadas alemanas se habían rendido incondicionalmente. Los vencedores eran Norteamérica, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, y ocuparon Alemania. El primer año de la posguerra empezaba para las fuerzas de ocupación y los ocupados en un país devastado por la guerra. No podías andar, las calles estaban llenas de escombros. Pero la vida empezaba a aparecer otra vez entre las ruinas de las ciudades bombardeadas y quemadas. Había hambre y todo el mundo buscaba algo de comer. Los alemanes experimentaban lo que es ser una nación derrotada y humillada. Las fuerzas de ocupación tenían una cosa en mente. Alemania no podía volver a estar nunca más en posición de hacer la guerra. Destruyeron el partido nazi y la gigantesca industria armamentística. Era una Alemania sin armas ni cohetes, y había que reconstruirla. Arrastró a toda Europa porque era el motor de la economía europea. Ocupadores y ocupados se pusieron a trabajar para reconstruir lo que la guerra había destruido. Comenzaba una nueva época, tanto para Alemania como para el resto de Europa. La reconstrucción la hicieron los alemanes. No fuimos nosotros los extranjeros. Se repararon el metro y líneas telefónicas. El agua corriente y los sistemas de alcantarillado volvieron a funcionar. Me sorprendió que solo 2 meses después de la guerra, la vida había vuelto a la normalidad. Si se podía llamar normal bajo esas condiciones. Entre las ruinas, el pulso de la nación alemana empezó a latir otra vez. Reparaciones y repercusiones. Los bombardeos norteamericanos habían arrasado la ciudad de Ulm, a orillas del Danubio. El centro había sido pulverizado. Elsbeth Sumsteg sobrevivió a esa agonía. La guerra no solo había destruido su casa, sino también su familia. Su marido había muerto justo antes de que la guerra terminara. También perdí a 2 hermanos. Sabíamos que uno de ellos se había hundido con su U-Boat. No teníamos noticias del otro y unos años después tuvimos que declararlo muerto. En aquella desgraciada época empecé a pensar cómo ganarme la vida. La gente necesitaba zapatos. Los habían racionado. Y empecé a pensar cómo podría fabricarlos. Pero era imposible. No había material ni sabía hacerlos. En Ulm no había cuero ni goma. Pero antes de la guerra, en una feria de los Balcanes, Elsbeth Sumsteg había visto zapatos hechos de hojas secas de maíz. Pensé que aquella podría ser la solución, pero había muchas dificultades. Como puede imaginar, el principal problema era conseguir el material. En Ulm no había maizales, pero en las tierras bajas se cultivaba maíz en verano y se recogía en otoño. Pregunté a los agricultores si podía llevarme las hojas y dijeron que sí, y que también podía ayudar a limpiar las mazorcas. Todavía veo la imagen, sentados al sol del otoño pelando mazorcas. Había que llevar los sacos desde el pueblo a Ulm y los cargamos en una carreta tirada por bueyes. Enseguida empecé a hacer tiras con las hojas para tener la materia prima para hacer los zapatos. Pero había un largo camino que recorrer antes de confeccionarlos. Las mujeres cortaron neumáticos viejos de bicicleta para hacer las suelas de los zapatos de paja. Consiguieron el cordel mediante intercambios. Hicimos un par de zapatos de muestra
Y la noticia se extendió. Tal vez puedan hacernos unos zapatos. Venía mucha gente a pedirlos, sobre todo para los niños. Les tomábamos las medidas haciendo plantillas de papel de los pies y a partir de ahí hacíamos los zapatos. Elsbeth Sundstedt se convirtió en una mujer de negocios. Vendió más de 3.000 pares de zapatos de paja en 2 años y dio trabajo a 40 mujeres. Fue todo un éxito. Patentó los zapatos y sus otras creaciones de hojas de maíz, para las que ella misma servía de modelo. La empresa prosperaba. Para mí era como un desafío y además era un trabajo divertido y satisfactorio. Era absorbente y me mantenía ocupada. Y así no me acordaba de la miseria que todavía nos rodeaba. Ulm se estaba limpiando, como todas las poblaciones de Alemania. La industria no había sido gravemente afectada por los bombardeos. Solo eran inservibles el 20% de las empresas y las fábricas. Pero los puentes, las estaciones de ferrocarril y las vías estaban muy dañados y había que reconstruirlos. Berlin bekommt nach und nach wieder den Anschluss an die Welt. Dieser direkte Zug Berlin-Brest-Litovsk hat Anschluss an den Sibirien-Express. Ist es nicht eine angenehme Vorstellung, von der City von Berlin schnurstracks nach Wladiwostok reisen zu können und nur ein einziges Mal umsteigen zu müssen? Me sorprendió que solo 2 meses después de la guerra, la vida había vuelto a la normalidad. Si se podía llamar normal en aquellas condiciones. Las tiendas estaban abiertas otra vez. Funcionaban algunos teatros y las emisoras de radio. Y se restableció el suministro de agua corriente. Eso me sorprendió mucho. Yo diría que los alemanes se merecen un gran respeto por ser personas tan prácticas y conseguir que la vida siguiera otra vez, solo 2 meses después de una destrucción total. Der Wiederaufbau schreitet ständig vorwärts. Jede Stadt entwickelt ihre eigene Methode von Entrümmerung und Aufbau. Zunächst müssen überall die Ruinen beseitigt werden. Dann heißt es, Millionen und Abermillionen von Kubikmetern Schutt abfahren. Hunderttausende arbeiten täglich in allen Zonen an der Wiederaufrichtung ihrer Heimatstädte. Aufräumen und aufbauen. Das ist der Rhythmus, der das Arbeitsjahr 1946 bestimmt. Las montañas de chatarra metálica fueron convertidas en objetos útiles. Los platos de aluminio se convirtieron en sartenes, los cascotes de las bombas en latas de leche, los cascos de acero en coladores. En la primavera de 1946 se celebró la primera feria comercial de la posguerra, la famosa Feria de Muestras de Leipzig. Ganz besonderes Interesse fanden diesmal natürlich die Werkzeugmaschinen und die Baumaschinen. Auch bei der Beseitigung der Trümmer und bei der Wiederaufrichtung unserer Städte muss man allmählich von der arbeitsintensiven Wirtschaft zu technisierten Verfahren übergehen. Besonders groß war die Zahl der Ziegelabputzmaschinen verschiedenster neuer Konstruktionen sowie die Apparate für stromlose Fertigung. Los socialistas y los comunistas lo hacían a su manera. En la zona soviética, la reforma agraria de septiembre de 1945 barrió los antiguos derechos de propiedad. In allen Dörfern versammelten sich die Bauern und Landarbeiter. Bauernkomitees oder Bauernausschüsse erhoben ihre fordernde Stimme nach Bodenreform. Sie alle hatten aus der Geschichte gelernt. Die jahrhundertealte Forderung der landlosen und landarmen Bauern nach einer durchgreifenden Bodenreform wurde endlich Wirklichkeit. Todas las fincas de más de 100 hectáreas fueron expropiadas y redistribuidas, principalmente entre los expulsados de sus tierras. La caída del Tercer Reich marcaba el final de la propiedad privada de una vez por todas. Pero la reforma agraria empeoró la escasez de comida, porque muchos de los nuevos terratenientes no sabían nada de agricultura, y había millones de refugiados que también había que alimentar. El sistema de racionamiento de alimentos falló. Los alemanes estaban desesperados por conseguir comida, aunque solo fueran unas hierbas. Überall am Rande der Stadt wächst etwas für unseren Kochtopf. Man muss es nur kennen. Die jungen Lindenblätter als Salat. Bitte, bedienen Sie sich. Das bescheidene Gänseblümchen kommt als Spinat zu neuer Geltung. An feuchten, sumpfigen Stellen wächst der großblättrige Huflattich, ein wohlschmeckendes Gemüse.
Sogar Kratzdistelspinat empfiehlt der Professor. Und jetzt der Clou. Giersch, das ergiebigste Gemüse. Las fuerzas de ocupación se alimentaban de algo mejor. Había mucha caza, porque los alemanes no podían cazar, ya que no se les permitía usar armas de fuego. Habíamos formado un pequeño grupo. Salíamos al monte y traíamos algunos jabalíes. Teníamos un cocinero que además era carnicero y hacía unos platos deliciosos. Así nos apañábamos y comíamos bien. Por otro lado, los civiles pasaban hambre en toda Europa. Personas desesperadas buscaban sobras en los cubos de la basura de las fuerzas de ocupación. El comercio no funcionaba y el dinero no tenía valor. Surgió una inmensa economía secundaria, el mercado negro. Y yo pensaba, Dios mío, ¿esto es el mercado negro? Debe de serlo, pero ¿deberíamos hacer trueques ahí? Tuve que arrastrar a mi madre para que fuera. No quería. Estaba aún más asustada que yo. Anna-Marie Gensch, de 16 años, tenía 3 hermanos menores y toda la familia estaba hambrienta. La necesidad las llevó a ella y a su madre al mercado negro de Leipzig. Alguien cuchicheó. ¿Jabón? Otra persona dijo, ¿buscan café? Después un niño de unos 12 años nos preguntó, ¿quieren pan? Dijimos sí, claro que sí. ¿Qué me ofrecen a cambio? Tenemos cupones para azúcar y dinero. Y seguimos al niño. Pero antes de salir del mercado negro oímos un silbato. Una redada, parte del juego del gato y el ratón de la posguerra. En todas partes las fuerzas de ocupación intentaban evitar el comercio clandestino. Pero las redadas no disuadían a la gente. El niño se había ido. ¿Qué hacíamos? Estábamos a punto de irnos cuando apareció otra vez. Nos llevó a un patio. Yo estaba un poco recelosa. Señaló la tercera planta y dijo, ¿vivo ahí? Y le dieron el dinero y los cupones para el azúcar. Dijo, voy a pedirle el pan a mi madre. Nos quedamos esperando, pero el niño no volvía y empezamos a gritar. ¿Hola? ¿Hola? La voz resonaba en el patio. Era escalofriante. Al final abrimos la puerta. Yo estaba horrorizada. Era un vestíbulo sin techo. No había escaleras, ni pisos, nada. Y al final del pasillo una gran montaña de escombros. No quedaban pisos en el edificio, solo la fachada. Lo sentí mucho por mi madre. Lloraba. No podía hacer nada para consolarla. Y yo también tenía ganas de gritar de rabia por habernos dejado engañar. Para las 2 mujeres fue un episodio angustioso, para otros millones de personas un acontecimiento diario, y era tema de conversación en el noticiario cinematográfico semanal. Hier verwandeln sich Schreibmaschinen in Schuhe, Höhensonnen in künstliche Gewisse. Kein Zauberer bringt sowas fertig. Na nun, plötzlich die Polizei? Was denn, will die auch tauschen? Haben Sie eine Ahnung? Razzia! Razzia, sage ich Ihnen. Leider wird die Freiheit auf den Tauschmärkten öfter von gewissenlosen Elementen für Schwarzhandelsgeschäfte missbraucht. Rücken Sie mal raus mit der guten Lucky Strike.
Sehen Sie, die Leidensgenossen warten schon, die den Aufenthalt auf dem Tauschmarkt zunächst mal mit dem auf dem Polizeipräsidium vertauschen. Los norteamericanos mantuvieron el mercado negro en funcionamiento. En su país había de todo y les proporcionaba todo lo que necesitaban. Gasolina, máquinas, comida. La moneda de los mercados de intercambios eran los cigarrillos de Estados Unidos. Lucky Strike, Camel y Pall Mall. Los norteamericanos vendían sus abundantes suministros a los alemanes y los rusos. Y se enriquecieron. Los norteamericanos, como es sabido, son gente con cabeza para los negocios. El potencial del mercado negro era interminable y lo explotaron al máximo. Vestía mi uniforme de oficial y me crucé con un jeep ocupado por un teniente norteamericano. Llevaba 20 relojes en un brazo que mantenía en alto y los tenía a la venta. Los norteamericanos descubrieron que los relojes eran muy populares entre los rusos y me dijo: Iván, ¿quieres un reloj? No, tengo uno. Y le mostré el mío. Bueno, pues cómprame el jeep. Y le dije: ¿cómo vas a justificarlo ante tus superiores? Y contestó: diré que se ha roto. Puedo venderte el jeep. Podías comprar todo lo imaginable. Los soldados norteamericanos se instalaron en Alemania. Sacaban el mayor provecho de la situación. Washington estaba muy lejos. Eran tiempos extraños y eran duros, porque no estábamos entrenados para eso. Se suponía, como debería haber ocurrido en Irak, que en cuanto los ejércitos terminaran su trabajo, solo permanecería el Departamento de Estado y la diplomacia. Pero la ocupación militar se alargó. El ejército se quedó allí durante 3 años. Y tuvimos que decidir muchas cosas por nosotros mismos. A veces recibíamos instrucciones del Departamento de Estado, del Estado o de la Administración, que no tenían nada que ver con la realidad. Y tuvimos que fijar reglas dentro de las reglas. En cierto modo, era un enfoque típicamente norteamericano, que no siempre es seguir las normas al pie de la letra. Los norteamericanos eran irresistibles. Tenían automóviles y dinero. Eran jóvenes y alegres, con mucho tiempo libre. Eran los vencedores y eran los años de la posguerra. Uno de ellos era Mickey Dorsey, de Carolina del Norte. Mickey era el furriel de su unidad, en Augsburg, cerca de Múnich. Hubiera preferido ser piloto de la Fuerza Aérea, pero era artillero de carros de combate. Trapicheaba en el mercado negro, vendiendo pistolas requisadas a los alemanes y provisiones del ejército. El joven de Carolina del Norte se enriqueció en Alemania, y las chicas, las Fräuleins, se acercaban a él. Es la pura verdad. Ibas por la calle, veías una chica guapa y le decías: tengo chocolate y medias de nylon. Y no hacía falta nada más. Cuando tienes 19 años, no piensas más que en las mujeres. Y nosotros teníamos mucho chocolate. Así que... Mickey Dorsey y sus compañeros lo estaban pasando estupendamente. Enseguida todos tuvieron una novia alemana. Conocí a una jovencita, María Geiger. Me llevó a su casa y conocí a mamá Geiger y a papá Geiger. Como era furriel, Mickey Dorsey abastecía de comida a la familia. Los alimentos escaseaban en aquella época y yo les llevaba café, azúcar y otras cosas. A veces un poco de carne. Y también iba a cazar y mataba algunos jabalíes. A unos 200 metros empezaban los campos y los bosques. Vi a los jabalíes y les dije: ¿no los cazáis?
Y dijeron, no, nos está prohibido matar a los jabalíes. Y yo pensé, bueno. Cogí mi rifle, fui hacia los campos y me escondí. Esperé al borde del bosque y el jabalí salió a campo abierto. Apunté y disparé. Maté uno, lo até y lo arrastré. La bala le atravesó el corazón. Cuando lo llevé a la casa, por supuesto, tenía el uniforme lleno de sangre y de barro. No sé si lo pronuncio bien, pero la madre dijo, Mickey, du bist so schmutzig, mach auf mit deine Kleidung. Me quité la ropa y mientras ella la lavaba, me dio ropa del padre, una camisa y unos pantalones. Mickey Dorsey dio la carne a la familia de su novia y se convirtió en el héroe del vecindario. Con un amigo como Mickey no pasarían hambre. A veces salían a pasear en el automóvil que la unidad de Mickey había confiscado en algún sitio. A los Geiger les sobraba comida y compartieron la carne con los habitantes del pueblo. Así que como esa gente me conoció y me decían, Guten Tag, Mickey, todos me llamaban Mickey. Me hice muy popular en aquella pequeña comunidad. María y yo paseábamos cogidos de la mano por los alrededores de la iglesia. La familia era maravillosa. Les tomé mucho cariño. Por entonces, Mickey Dorsey llevaba más de un año viviendo en Alemania, como casi los 300.000 soldados norteamericanos de ocupación. Celebraron el primer aniversario de la victoria como una fiesta de cumpleaños. Mickey Dorsey prosperaba y ganaba tanto en el mercado negro que podía ahorrar toda la paga del ejército para cumplir un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. En aquella época, aparte del dinero que enviaban a casa, los soldados no ahorraban demasiado. Yo sí, y lo enviaba a casa, porque pensaba que cuando regresara me compraría un coche nuevo, una avioneta o algo así, y lo hice. Me compré un automóvil y una avioneta, sí. Y para mí, igual que el título de la película, la vida era maravillosa. Pero su estancia en Alemania tenía que terminar algún día. La repatriación se organizó por un sistema de puntos. A finales del verano de 1946, el furriel Mickey Dorsey y cientos de compañeros regresaron a Estados Unidos. Adiós, Alemania. Ya en casa quedaban los recuerdos lejanos de la guerra, que ahora parecía un juego incluso con aspectos cómicos. Los norteamericanos se llevaron a casa toneladas de trofeos. Mickey Dorsey también se había llevado recuerdos de los nazis, pero no había olvidado a los Geiger. Cuando regresé a Estados Unidos, les envié paquetes con golosinas, café y medias de nylon para María, porque allí no había medias de nylon, y azúcar, etc. Durante un par de años les envié paquetes. Mickey Dorsey no era el único que enviaba paquetes a Alemania. Para aliviar las penalidades de la posguerra, los estadounidenses fundaron la CARE, una organización de ayuda privada. En 1946 se enviaron 2 millones de paquetes a Alemania. Los paquetes de la CARE se empezaron a enviar de forma espontánea. Lo organizó el pueblo. Detrás estaba el pueblo norteamericano, lo típico, que no esperaron a que lo pidiera el gobierno,
Ni siquiera esperaron que lo organizara, sino que la gente lo decidió por sí misma, y lo decidieron. Sabían que en Europa la gente pasaba hambre. Gente de ascendencia belga enviaba paquetes de ayuda, y no solo a Alemania, sino a cualquier lugar de Europa en donde se necesitara. Los alemanes también intentaban desesperadamente ayudarse a sí mismos. An die Bevölkerung der Großstädte erging der Ruf, jedes brachliegende Land zu bebauen. Nur wenn sich jeder bemüht, dem Acker einen guten Ertrag abzuzwingen, kann der Hunger gebannt werden, der einem verheerenden Krieg stets auf den Fersen folgt. An der Stelle, wo in Berlin einst der schöne Tiergarten stand, verwandeln viele fleißige Hände das Schlachtfeld in einen Gemüsegarten. La Cruz Roja Sueca suministró alimentos a todas las escuelas de la región del Ruhr. Millones de niños se acostumbraron a la comida sueca, como se la llamaba. El Ejército de Salvación, los mormones y los cuáqueros donaron ropa y provisiones. Pero la situación seguía empeorando. Debido a la división en 4 zonas de ocupación, la economía de Alemania estaba fragmentada. Alemania estaba dividida. ¿Dónde estaba la comida? ¿Dónde estaba el carbón? En zonas diferentes. ¿Se iba a tratar a Alemania como una Alemania unificada? Los soviéticos no querían que fuera así, porque pensaban que los norteamericanos se cansarían, se irían a casa y lo tendrían todo para ellos. Las fuerzas de ocupación habían aceptado considerar a Alemania como una única entidad económica, pero entre las 4 zonas apenas se comerciaba ni se realizaban intercambios. Los rusos y los norteamericanos ocupaban inmensas regiones agrícolas. Los británicos estaban en la región del Ruhr. But the one thing on which all reconstruction depends is coal. Without coal, there can be no power and no transport. In Essen, our coal control has taken over the Krupp family mansion as its headquarters. And from here, we organize the output and distribution from the whole Ruhr coal fields. Last summer, what was called Operation Coal Scuttle brought 30,000 miners back from the Wehrmacht. But today, the great problem is moving the coal from the pithead to the liberated countries, to the German power plants and to the Allied military dumps. For the Germans themselves, there is no coal. They must go out in the woods and parks to cut wood, to strip the bark off the trees, to collect brushwood and carry it home in handcarts and prams. A finales de 1946 empezó un invierno muy frío. Der bitterste Frost seit Jahren mit Temperaturen von unter 20 Grad verhinderte vielerorts Arbeit und Aufbau, lähmte Wirtschaft und Verkehr, gefährdete Leben und Gesundheit. Los puertos se helaron. El poco carbón que les había quedado a los alemanes después de las indemnizaciones no se podía transportar. Hacía mucho frío. Recuerdo particularmente el invierno de 1947. Estábamos a 25 grados bajo cero y el puerto estaba helado. No había carbón, ni nada con que calentarse. Teníamos una estufa de carbón y uno de nosotros tenía que encender el fuego todas las mañanas. Y cuando la estufa calentaba la oficina, cuando ya no se te caía el lápiz de las manos, eran ya las 11. En su helada oficina, el auxiliar Hans Smith rellenaba los documentos para el envío de carbón. El puerto de Emden era un área restringida. Nadie podía entrar sin un pase británico. Hans Smith era afortunado por tener un trabajo en el control de carbón del norte de Alemania. Yo formaba parte de la empresa. Era un agente de las fuerzas de ocupación británicas. El carbón se transportaba desde el puerto de Emden a Gran Bretaña y a Escandinavia. Llegaba por el canal de Dortmund-Ems y se cargaba en barcos transoceánicos. Solo en 1946 se transportaron 2 millones de toneladas.
demasiado para los pocos obreros disponibles. Y entonces, un día recibí una carta ordenándome que fuera a trabajar de obrero portuario para las fuerzas de ocupación británicas. El auxiliar de oficina Schmidt tuvo que trabajar en un carguero, distribuyendo y nivelando el carbón. Llegué al puerto y subí a bordo. Se había cargado una gran cantidad de carbón de coke y yo tenía que nivelarlo en las esquinas. Miré hacia arriba y por un pequeño agujero vi que la grúa estaba a punto de soltar una carga inmensa. El agujero desapareció. No entraba luz y no veía nada. Solo tenía la lámpara de carburo, una pala y una placa de metal. Hans Schmidt estaba aterrorizado. Durante la guerra me había quedado atrapado en un refugio antiaéreo. No podíamos abrir la puerta. Las bombas caían y no podíamos salir. No había nadie fuera que nos ayudara. Y estábamos en el sótano. Intentamos forzar la puerta, pero no podíamos salir. Es algo que no puedo olvidar. Me volví claustrofóbico y en aquel barco la situación era la misma. Estaba enterrado y tenía que cavar para poder salir. Por otro lado, me alegraba de tener un trabajo, y eso es lo único que deseábamos después de perder la guerra. Las fuerzas de ocupación desmontaron plantas industriales y máquinas en toda Alemania y las llevaban a sus propios países como indemnización. Los norteamericanos no lo hicieron. Moscú desmanteló industrias enteras, vías ferroviarias, postes eléctricos y centrales hidroeléctricas. Todo fue empaquetado en cajones y enviado a la Unión Soviética. Los soviéticos estaban decididos a reconstruir su país devastado por los alemanes. Desde el principio, nos pareció una barbaridad desmontar las plantas. Y lo dijimos en nuestros comunicados a Moscú. Aunque eso nos perjudicó. Personas inteligentes, incluyendo los alemanes que trabajaban con nosotros, preguntaban: ¿por qué estáis haciendo esto? Estáis enviando chatarra a vuestro país. Pero Moscú seguía obstinada. No sé quién era el responsable, pero siguió la misma política. El resultado fueron pérdidas, porque dañó tanto nuestra reputación en Alemania como nuestro propio desarrollo económico. Fueron los cimientos para estar 20 años atrasados tecnológicamente. Miles de tornos, herramientas eléctricas y generadores desaparecieron en algún lugar de la Unión Soviética, donde se oxidaron, porque casi nadie sabía montarlos. En la zona francesa, las indemnizaciones también estaban en pleno apogeo. La plus forte concentration de fabriques de chaussures d'Europe est en zone française. En attendant d'arriver à l'ancien rythme de production, soit 2,5 millions de paires, elle envoie mensuellement en France 300 000 paires. L'Allemagne paie. Grâce à cette réussite de base, les hauts fourneaux, les fonderies, les aciéries ont pu être remises en marche au service du vainqueur. L'Allemagne paie. Todas las fuerzas de ocupación estaban de acuerdo en que no se debía permitir que Alemania fabricara armas nunca más. Por eso se desmantelaron los cárteles, las fábricas de armas, y las grandes empresas se dividieron en unidades más pequeñas. Por supuesto, una de nuestras ideas era que no íbamos a dejarles industrias para fabricar armas de guerra. Los vencedores descubrieron fábricas secretas de cohetes en el centro de Alemania, donde se habían desarrollado las infames bombas V1 y V2. Los norteamericanos se llevaron las piezas y los cerebros creadores de la tecnología de los cohetes, que más tarde serían la base para el programa espacial estadounidense. La tecnología de los U-Boat alemanes interesó a la Marina Real Británica, pero los germanos habían colocado una trampa en los U-Boat abandonados, un legado letal. Era de noche, pero había luna llena. No había electricidad,
Así que la única luz era la de la luna. Harry Henshaw tenía 18 años, estaba de guardia en la planta de los U-Boat de Kiel y temía las represalias de los alemanes. El sargento me llevó a la oficina. Quédate aquí y no te muevas de esta oficina hasta que alguien venga a revelarte. Estaba un poco nervioso porque no sabía qué iba a ocurrir. Estuve dando vueltas y luego me senté en un escritorio. Empecé a oír el tic-tac del reloj. Es una sensación terrible. No sabes qué va a pasar. ¿Ha terminado tu vida? ¿Vas a saltar por los aires? Así que enseguida pensé, esto es una bomba y va a explotar. No había ningún lugar en la oficina donde pudiera refugiarme, solo debajo de otro escritorio. Esperé la explosión. Estaba temblando. Y al final, no sé cuánto tiempo pasó, 20 minutos más o menos, como el reloj seguía haciendo tic-tac, salí de mi escondite y me volví a sentar. Abrí el cajón despacio, muy despacio, y tanteé por debajo con la mano, pero no notaba ningún cable. Abrí del todo el cajón, pero no había ningún cable. Era un pequeño reloj despertador de viaje. Estaba muy contento, muy aliviado, y me levanté y me puse a bailar. Bueno, no bailé, pero estaba muy contento. El ejército británico confiscó los datos técnicos y luego voló los astilleros de los U-Boat de Kiel y Bremerhaven. Los directores de la industria armamentística alemana habían sido arrestados. Si alguien se resistía al arresto, era severamente castigado. El descontento aumentaba entre los trabajadores. La población de la región del Ruhr, el centro alemán de producción de carbón y acero, trabajaba para las fuerzas de ocupación, pero apenas tenían comida y muy poco carbón para la calefacción. Empezaron a organizarse y entre ellos había comunistas alemanes. El 1 de febrero empecé a trabajar con el KPD, el Partido Comunista Alemán. Era un sábado. Fuimos citados a una reunión para hablar de la situación en la ciudad. Ernst Schmidt, un alemán que había regresado de un campo de concentración soviético, se había hecho comunista. Le convenció la idea de la propiedad estatal promulgada por Karl Marx. La escasez de alimentos era catastrófica. Los mineros recibían un poco más, pero el resto de la población no tenía nada. Los jefes del KPD de Essen dijeron, tenemos que hacer algo. Convocaremos a nuestros grupos de trabajo frente al ayuntamiento el lunes a las 11 para manifestarnos. Se me ordenó comunicarlo a la sección de trabajo Bonifacius. Y así lo hice. Entré en la cantina y mis compañeros estaban allí, mirándome. Yo estaba muy nervioso. Nunca había hablado ante tanta gente. Entré y me presenté. Luego me quité las gafas, que se hacían con los cristales de las máscaras antigas y se sujetaban detrás de las orejas con un elástico. Me las quité cuando empecé a hablar, para que aquellas personas me vieran la cara. Y cuando terminé, recuerdo que mis últimas palabras fueron: bueno, hagámoslo. Y aplaudieron. Supe que les había impresionado y estaba muy orgulloso de mí mismo. Me dijeron, Ernst, has hecho un gran trabajo. Lo había conseguido.
Ernst Schmidt habló en una reunión tras otra todo el fin de semana. Lo vio como una prueba y estaba decidido a movilizar a muchos manifestantes. La manifestación fue un éxito. Ante el ayuntamiento de Essen se concentraron 600 trabajadores. Ernst Schmidt estaba contento. No hubo violencia. Fue una exigencia en calma, que iba subiendo de tono. Queremos pan. Tenemos hambre. Resonaba más allá de la plaza. Pero luego la situación amenazó con intensificarse. Llegaron más personas a la plaza. La llamada había sido oída por los obreros de otras empresas. El alcalde de Essen, Gustav Heinemann, estaba nervioso por la reacción de los británicos. Entré en el ayuntamiento, al despacho del alcalde Heinemann. Aún lo veo sentado tras su escritorio. La manifestación había empezado a las 11 y a las 12:30 los trabajadores del club dejaron sus herramientas, una buena parte de ellos, y fueron hacia el ayuntamiento. Me dije, Dios mío, no puedo creerlo. Y allí estábamos, pensando qué íbamos a hacer. La multitud se dirigió al cuartel general británico. En el ayuntamiento contuvieron la respiración. Nadie sabía cómo reaccionarían los británicos. De pronto sonó el teléfono. Heinemann respondió y empezó a sentirse aliviado. Gracias a Dios. Los obreros de Krupp se habían ido a casa tranquilamente porque los británicos habían prometido enviar toda su flota de camiones desde Essen a Bremen para repartir pan. Se pusieron en camino enseguida y a la mañana siguiente había pan en Essen. La vida en Alemania volvía lentamente a la normalidad. En Stuttgart, sede de Mercedes-Benz, los tranvías funcionaban por fin otra vez. Los norteamericanos querían levantar la economía, por lo menos en la Alemania occidental. Querían un baluarte contra el comunismo y un mercado para su economía altamente productiva. Si no se permitía que la industria alemana volviera a funcionar, una industria de paz, arrastraría en su caída al resto de Europa. Era el motor de la economía europea y nosotros nos veríamos obligados a mantener una Europa que estaba hundida. Si queríamos que Europa se recuperara sin que fuera una carga para nosotros, teníamos que levantar a Alemania. El secretario de Estado norteamericano, James Burns, viajó a Stuttgart y pronunció un discurso en el Teatro Cívico. Un discurso dirigido a los alemanes y a todo el mundo. Era un momento decisivo en la política norteamericana. Había que ayudar a Alemania. En cierto modo, el Plan Marshall se dejó entrever en el discurso de Burns. Era una idea fantástica. He leído algunos artículos en donde se decía que en realidad el plan era de Truman. Pero todo el mundo odiaba a Truman en aquella época y dijo que le dieran el nombre de Marshall para que fuera aceptado. Era un concepto fantástico. Probablemente por primera vez en la historia de la humanidad, el conquistador reconstruía al vencido. In Stuttgart hielt der amerikanische Außenminister Burns seine große, richtungweisende Rede. Er erklärte, Amerika wolle einen dauerhaften Frieden, der Deutschland die Möglichkeit gibt, sich durch Fleiß und Arbeit einen geachteten Platz unter den Nationen zu sichern. Außenminister Burns forderte ferner, außer der wirtschaftlichen Vereinigung Deutschlands, die Bildung zentraler Verwaltungsstellen und einer vorläufigen deutschen Regierung. También dijo algo en ese discurso que fue de gran importancia para millones de alemanes. Mientras haya fuerzas de ocupación en Alemania, nosotros estaremos aquí. Y eso hizo felices a muchas personas porque por lo menos los rusos no se lo llevarían todo. En Dresden, en la zona soviética, los tranvías también funcionaban otra vez. Pero aquí las vías llevaban una dirección diferente, a una economía planificada al estilo soviético. Y durante varios meses, el Partido Socialista Unido Alemán, el SED, entró en escena. Era la prolongación del brazo de Moscú.
Mutti, das Wahlergebnis in Sachsen ist raus. Donnerwetter, absolute Mehrheit der SED? Na, das war ja auch nicht anders zu erwarten. Ich glaube, da hat die Bodenreform viel zu beigetragen. En cuanto acabó la guerra, los soviéticos cerraron los bancos y las grandes empresas. Ahora se montaban empresas más pequeñas. Eines Tages ging die zentrale Kontrollkommission bei der Deutschen Wirtschaftskommission in Glauchau-Meerane auf Entdeckungsreisen. Es lohnte sich. Der Fabrikant hatte Leder für 100.000 Paar Schuhe versteckt. Sein Betrieb arbeitete wegen angeblichen Materialmangels nur 4 Tage in der Woche. Los funcionarios del SED y el gobierno militar soviético empezaron a cazar a los supuestos parásitos y capitalistas. Mi padre llegó temprano a la fábrica, como de costumbre, y a las 10 de la mañana, mi madre, mis 2 hermanas y yo estábamos allí con nuestras maletas, esperando que papá volviera a casa. Nos íbamos de vacaciones por primera vez en muchos años. Pero el padre de María Valls, fabricante de tejidos de Glauchau, cerca de Leipzig, fue arrestado en su fábrica, acusado de hacer negocios en el mercado negro. No informaron a la familia. Después, algunos clientes que habían estado en la fábrica se enteraron de qué había ocurrido. Nos dijeron que habían arrestado a mi padre y que se lo habían llevado. Durante la purga de Glauchau, arrestaron a 30 propietarios de fábricas textiles que fueron interrogados y encarcelados. Mi madre fue a la ciudad e intentó averiguar dónde estaba. Fue a la policía y luego a la prisión. Entró y preguntó si estaba ahí. Yo tenía 12 años y tuve que ir con ella, pero me quedé a unos pasos porque no sabíamos si también la detendrían. Si no salía, yo sabría dónde estaba. Ese día fue el final de mi infancia. Fue el primer gran juicio público en la zona soviética. Los supuestos crímenes de los propietarios de las fábricas eran relativamente menores, algunos intercambios para mantener la empresa a flote. Der Fall Glauchau-Meerane ist ein Signal. Hier wird rücksichtslos durchgegriffen, ohne Ansehen von Rang und Person. Las sentencias fueron severas. 15 años para la mayoría de los acusados. 4 fueron sentenciados a penas de muerte, aunque no se ejecutaron. La desesperada madre de María Valls envió a sus 2 hijas mayores a un internado, al oeste, en zona segura. Pero primero fueron a un fotógrafo. Una foto de despedida para su padre. Era un regalo de Navidad. ¿Qué más podíamos darle? Mi madre y las 3 hermanas fuimos a hacernos esta fotografía y así podría tener cerca a su familia. El padre de María Valls fue condenado a 15 años de prisión. Su madre se quedó en Glauchau con su hija menor. No podía aceptar el arresto de su marido y la difamación de la familia. Ideó un atrevido plan. Mi madre dijo desde el principio que la única solución era escapar. Había habido varios intentos sin éxito, o porque no se habían decidido en el último momento. 2 años después, su madre se las arregló para sobornar a un celador de la prisión y liberar a su marido. Huyeron todos al oeste. Mis padres no nos dijeron que iban a huir. Y una tarde, cuando toda la escuela estaba en el comedor después de cenar y empezábamos a salir, vimos a mi padre, a mi madre y a mi hermana pequeña. Fue increíble. Nunca había pensado que fuera posible. Estábamos llenos de alegría, abrazándonos. Los norteamericanos temían una aceptación masiva del comunismo en la zona soviética e inyectaron dinero a la Europa occidental. Ayuda para la reconstrucción. El Plan Marshall.
Una de las cosas importantes que hicimos en Alemania, muy diferente de lo que se ha hecho en Irak, es que la reconstrucción la hicieron los alemanes, no nosotros, los extranjeros. A diferencia de Irak, donde se están contratando empresas estadounidenses. Pero esa es otra historia. Era cosa de los alemanes. Un problema de los alemanes. Los norteamericanos también ofrecieron millones del Plan Marshall a la Europa del Este, pero los soviéticos lo rechazaron, y el programa de ayuda económica más grande de la historia fue solo para el oeste. La división económica de Alemania se decidió en los años inmediatos a la posguerra.